Padrinos y madrinas, ¿qué tal? Les saluda el Padre Andrés Alberto y el día de hoy quiero compartirles esta reflexión y el Evangelio de San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando si no cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida en su nombre. Palabra del Señor. Escuchamos en este domingo, conocido como el Domingo de la Misericordia, este Evangelio de Juan. Lo podemos ver en dos partes. La primera parte es cuando se presenta Jesús después de la resurrección. Es el primer encuentro que tiene con sus discípulos. Y en ese primer encuentro Jesús les da el deseo de paz. La paz esté con ustedes. Jesús transmite esa paz que los discípulos tal vez estaban necesitando. Cuando Él se presenta, no estaba presente uno de los discípulos, no estaba presente ahí. Entonces, ese discípulo no creía en que el maestro se había presentado delante de ellos. Muchas veces, así como este discípulo, nosotros también podemos estar incrédulos ante la presencia del Señor. Muchas veces no podemos creer que el Señor visita nuestra casa, que el Señor está con cada uno de nosotros. Y es donde viene ese momento de incertidumbre, de miedo. Pero es donde el Señor se presenta ante nosotros y nos dice que la paz esté con cada uno de nosotros. Por miedo o por muchas otras causas, a veces no compartimos nuestra fe, a veces no sabemos qué decir, a veces no sabemos cómo actuar ante los demás. Pero el Señor nos brinda su paz, así como lo hizo con los discípulos el día de la resurrección. Y nuevamente el Señor se presenta ante ellos, ¿no? El Señor Jesús vuelve con ellos porque los discípulos seguían con miedo y estaban a puertas cerradas. Y les vuelve a dar este deseo de paz. La paz esté con ustedes. Y después de este deseo de paz, les dice que así como el Padre lo ha enviado, Él también los envía. El Señor nos está haciendo un mandato, así como ya nos había dicho anteriormente, cuando escuchamos el Evangelio donde le dice a María Magdalena que vaya y anuncie esta resurrección. Ahora también comparte ese deseo de compartir con los demás este Evangelio. Le dice que así como el Padre ha enviado a Jesús, ahora Él los envía. ¿Para qué? Para que compartan este signo de paz. Les dice que les da ese mandato de que a quien se le perdone los pecados quedará perdonados, pero a quien no se los perdone no habrá. Es aquí donde nosotros podemos transmitir este deseo de paz hacia las demás personas. Pero al igual podemos seguir todavía con esa incertidumbre, con ese miedo de decir: ¿y ahora qué va a pasar? Me están enviando, pero ¿qué va a pasar con ese envío? Es donde nosotros podemos ya compartir esta alegría de la resurrección, esa alegría de Cristo resucitado. Es donde nosotros podemos ahora compartir con las demás personas ese deseo de paz que Jesús nos está haciendo el día de hoy. ¿Podemos seguir con miedo? ¿Podemos seguir con incertidumbres? Sí, pero Jesús está ahí con nosotros para darnos este deseo de paz, que la paz esté con cada uno de nosotros. Podemos seguir ese deseo de paz y podemos transmitir esa paz, incluso cuando estamos en el momento de la celebración de la Santa Eucaristía, cuando nosotros decimos que podemos compartir la paz,
Es la paz de Jesús la que estamos nosotros brindando. Es esta paz que Jesús nos dio y ahora nosotros damos hacia los demás. No nos podemos quedar con ese deseo de decir que la paz va a ser solo para mí. La paz va a ser para todas las personas con las que yo pueda estar conviviendo, con las que yo pueda estar compartiendo esos momentos de alegría y de felicidad. Así como los discípulos recibieron ese deseo de paz, nosotros lo recibimos el día de hoy. Y así como los discípulos también recibieron ese soplo del Espíritu Santo para poder salir a compartir esa alegría de paz y seguir ese mandato que Jesús nos da de compartir esa alegría, nosotros también lo recibimos día con día, recibimos ese Espíritu Santo que nos ayuda a compartir ese deseo de paz. Que ese deseo de paz nos ayude a compartir esa alegría del Evangelio, que ese deseo de paz nos ayude a ser misioneros en cualquier lugar donde nos encontremos, que no nada más nos quedemos con la idea de que un misionero sale a otros lugares, podemos ser misioneros desde nuestra casa, desde nuestra alegría podemos compartir con nuestros hermanos, con nuestra familia, podemos compartir ese deseo de paz, esa alegría del Evangelio, esa alegría de Jesús resucitado. Que en este segundo domingo, domingo de la misericordia, nosotros también podamos ser misericordiosos con nuestros hermanos, podamos transmitir la paz que Jesús nos brinda a cada uno de nosotros. Por eso, padrinos y madrinas, vamos a quedarnos con esta alegría de Cristo resucitado, que no sea simplemente estos 50 días de alegría pascual, que esa alegría pascual siga siendo día con día y que no se termine, sino que esa fusión de gozo pascual nos dure en toda la vida. Podemos compartir esa alegría, esa paz que Jesús nos desea día con día, pero también podemos compartir esa alegría del Evangelio con los demás. Seamos misioneros y no tengamos miedo. Al igual que los discípulos son invitados por Jesús a compartir esa alegría de paz, nosotros también el día de hoy recibamos esa alegría de paz y salgamos con los demás a compartir esta alegría del Evangelio, este gozo de Jesús resucitado. Padrinos y madrinas, los invito para que ustedes también sigan siendo esos misioneros que el Señor nos está mandando. Sigamos ese mandato de ir hacia los demás y compartir la alegría de la resurrección. Padrinos y madrinas, el día de hoy vamos a quedarnos con ese gozo de la efusión pascual y de la alegría de la paz que el Jesús nos brinda y de no tener miedo. Vamos, salgamos y sigamos siendo misioneros desde el lugar en donde cada uno nos encontremos. Muchas gracias.